Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Ya se llevó a cabo en la Cámara de Diputadas y de Diputados el foro número 12 dentro del Parlamento Abierto, previo a la discusión de la reforma eléctrica en las cámaras. La importancia del servicio público de la CFE, empresa de control directo presupuestario o empresa productiva del Estado. Gobernanza, transparencia y rendición de cuentas. Vamos a verlo. Una de las justificaciones centrales de la reforma es darle a la población mexicana energía eléctrica barata, en lo cual, por supuesto, yo estoy de acuerdo. Y en ese sentido estaría a favor de la propuesta. La cuestión no está en tener como finalidad energía barata, sino cómo hacemos que haya energía barata. Y les voy a poner un ejemplo para pensar en esto. La ley del Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda, el Infonavit, dice que debe haber créditos baratos, ¿ya? Eso está en la norma, en la letra. Pero cuando uno pide un crédito al Infonavit, resulta que el crédito al Infonavit es más caro que el que uno puede conseguir en una institución bancaria. Bueno, no queremos eso. Energía barata significa un menor costo, un menor precio de aquel que podemos encontrar en el mercado. Si eso es posible con esta reforma, bienvenida. Si no, preocupémonos. Ahora, ¿cómo le hacemos para tener energía barata? Que está ligada con otra cuestión, que es la energía ligada con el derecho humano a la vivienda, a la existencia digna, a la vida digna. Entonces tendríamos que distinguir que la energía eléctrica no solamente es una mercancía, sino que es un derecho humano. Y si es un derecho humano, entonces el Estado está obligado a darla como ofrece. Es decir, si la energía en México se va a vender a un precio superior al del mercado, entonces los tribunales tendrían la posibilidad, como lo van a hacer en el caso del Infonavit, a obligar al Infonavit a dar créditos más baratos que lo que uno encontraría en la banca comercial. ¿Ya? Bueno, eso nos lleva a un problema de subsistencia económica o del Infonavit o bien de la Comisión Federal de Electricidad. No podemos meter todo en un mismo cajón. ¿Y por qué no? Porque los destinatarios de la energía eléctrica son distintos. No es lo mismo una gran empresa que consume grandes cantidades de energía eléctrica y que puede pagar el precio. Ahí hay demanda. Que una familia pobre, como la mayor parte de la población, que no accede al mercado porque no tiene los recursos económicos. Ahí no hay demanda, ahí hay necesidad. Si es un derecho humano, entonces tenemos que satisfacer necesidades. Y eso implica tener las condiciones económicas para que la Comisión Federal de Electricidad, por una parte, pueda satisfacer demanda, es decir, aquellos que tienen dinero para pagar la electricidad y que deben de pagarla, pero igualmente barata, que aquellos que tienen necesidad y que no tienen ingresos para comprar electricidad, pero tienen que suministrárseles aún gratuitamente. ¿Por qué gratuitamente? Hay derecho humano al agua. Derecho humano al agua, y un buen derecho humano al agua significa que le debemos dar a cada ser humano que habite en México al menos 50 litros de agua potable, accesible, salubre y asequible, aún sin costo. Bien, eso significa derecho humano. Paso a otra cuestión. ¿Cómo podemos establecer una empresa, y entro el tema de la empresa, o un organismo estatal, o un organismo del Estado, que sea capaz de cumplir con aquello que planteamos y ofrecemos que tiene que cumplir? Y aquí es muy importante distinguir las funciones que se le están asignando, que son funciones de distinta naturaleza, que plantean exigencias institucionales distintas, pero que no se está planteando cómo cumplir estas funciones constitucionales distintas.
Los generados privados son centaveros, pesos. La Comisión Federal de Electricidad, créanme, llegamos hasta los microempresarios y a los grandes empresarios que en estos momentos están con generación privada. Y quiero decirles que llegamos a obtener del 10 al 50% de ahorro de energía, donde la gente te daba gracias y le daba gracias a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque esto no se trata de venta, esto no es mercantilismo, es lo que estamos dando de valor agregado para los mexicanos, señores, para los empresarios pequeños. No tan solo eso, el ahorro de energía, se mejoró la productividad, se hizo más con menos, porque la gente de la CFE en los foros que íbamos decía, no me regalen el dinero, no me regalen su dinero, hagan un uso eficiente y racional de la energía. ¿Para qué? Para que en el bolsillo de los mexicanos se vea reflejado eso. Y créanme, yo soy empresario de la 4T. Para un empresario es muy importante en estos tiempos que tenemos la pandemia reducir los costos, ¿sí? Costos. Y esos costos, cuando tenemos a una CFE que me tocó conocerla hace 30 años, ¿verdad? Que hace más con menos, porque una cosa muy importante, señores, lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede administrar y si no se administra es un fracaso. Entonces tenemos empresarios pequeños y grandes en los cuales han salido favorecidos, porque la CFE no se ha puesto nada más a ver la parte económica, sino va más allá, más valores agregados. Eso fue hace 30 años, señores, donde había me acuerdo, había mucha certidumbre hacia todos los usuarios de CFE. ¿Qué pasa cuando entra esta reforma del 2013? Esta reforma del 2013, en su momento yo lo dije en los foros, que estaba destinada para destruir a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sí? No es posible, señores, y yo creo que si fuéramos empresarios, tener a organismos privados que dentro de sus contratos me están diciendo a mí, vamos a tener como referencia los precios de Comisión Federal de Electricidad de suministros básicos. Ahí vienen los contratos, en el cual si suben los precios de suministros básicos, subimos las tarifas y si bajan los precios, vamos a bajar las tarifas. Es como si yo fuera, ¿verdad?, a sacar un carro X, ¿verdad?, y en el contrato me pusiera a mí, oye, pero si el carro Y aumenta, yo te voy a aumentar tu mensualidad. La ley actual es adecuada y acorde a las buenas prácticas internacionales. Los problemas que pueden existir, que seguramente existen en la operación, pueden solucionarse con una regulación de redes, esto es muy importante, firme e independiente. La estructura, el andamiaje para todo esto existe. La responsabilidad particular dentro de la ley actual de la CFE es la suficiencia de las redes de transmisión y distribución, y la inversión en este rubro ha sido insuficiente. Es difícil entonces que una empresa como la CFE pueda cumplir con este objetivo y además invertir lo necesario en generación y generar toda la electricidad que la reforma constitucional plantea que se le daría a la CFE. La siguiente, por favor. Ha habido varios argumentos en otros foros, yo los he seguido, que me gustaría nada más repasar de manera muy importante.
De acuerdo a la reforma propuesta, la reforma constitucional, se centralizarían las funciones neurálgicas en la CFE y se convertiría esta en un monopolio y un monopsomio, es decir, en un solo comprador y un solo vendedor de energía eléctrica. Y estas figuras inexorablemente dañan al consumidor a la larga, ya sean del sector privado y del sector público, hay que hacerlo muy claro, no nada más porque sea en el sector público se va a comportar mejor, como lo hemos visto pues una y otra vez en la historia de nuestro país. Los costos bajo contratos, los que salieron de las subastas, los costos de generación de electricidad, y en el mercado se han reducido y están por debajo de los costos de la CFE. Esto ha sido documentado ya en diversas ocasiones en estos foros. La inversión privada ha sido mucho mayor a la capacidad de inversión de la CFE, y digo capacidad de inversión por el presupuesto que se le asigna y por la capacidad de ejercerlo, como voy a volver a ese punto en un momento. La reforma elevaría las ambiciones contaminantes e impediría cumplir con los compromisos de México en los esfuerzos globales para abatir el calentamiento global. La siguiente, por favor. Yo quiero pronunciarme porque el despacho actual, la siguiente lámina, por favor. El despacho actual del sistema que se tiene, con base en los costos marginales, la siguiente, por favor, eso. Los costos marginales es universalmente aceptado como la buena práctica en prácticamente todos los países que tienen sistemas mixtos de electricidad. Los problemas que el sistema puede presentar, y que seguramente los tiene y lo presenta, como los que se han señalado mucho en estos foros, no necesitan una reforma constitucional. Yo creo que ese es el punto. Más bien necesitan una regulación firme y competente, un control externo que es necesario, como ya nuestro colega Roland Chopin lo acaba de exponer. La ley actual, esto es un punto bien importante, la ley actual le ha permitido a la CFE alcanzar balances financieros y primarios superavitarios. La Secretaría de Hacienda les entrega a ustedes, diputados, cada mes y después cada trimestre, en dos formatos distintos, el informe de finanzas públicas. No vienen ahí los estados financieros de la CFE, pero vienen los resultados desde el punto de vista presupuestario de la CFE. Nada más les voy a leer. En 2013, la CFE tuvo un balance financiero positivo, es decir, un superávit de 6,000 millones de pesos. En 2014 de 32,000, 2017 también. 2016 es un año que pasaron otras cosas que vician un poco estos datos. En 2018 bajó a 18,000, 2019 a 6,000 millones de pesos y 2020 a 0. Y 2021 es negativo en 61,000 millones. Vamos al corte y regresamos con más sobre los resúmenes informativos de lo que pasa en el Parlamento abierto. Seguimos revisando lo que sucedió en el foro número 12 dentro del Parlamento abierto previo a la reforma eléctrica en la Cámara de Diputadas y de Diputados. Comisión Federal de Electricidad nace en los años 30 del siglo pasado con el general Lázaro Cárdenas. Y precisamente la función de Comisión Federal era social, llevar la electricidad a todos los rincones del país para beneficiar al pueblo mexicano. ¿Y qué pasa en los 60s? Con Adolfo López Mateos, con la nacionalización de la industria eléctrica, que estaba disperso en la República Mexicana, solo en los lugares donde había mayor concentración de población, de empresas, de industrias, pero no beneficiaban a la totalidad de los mexicanos. Vino la nacionalización de la industria eléctrica. Y fíjense, qué sabio el presidente cuando dijo: mexicanos, hoy les entrego la electricidad para que lo utilicen para el desarrollo del país. Pero cuidado, porque no faltarán traidores a la patria que quieran volver a regresar la electricidad a manos extranjeras y a manos privadas. ¿Cuánta razón tenía el presidente López Mateos cuando llamó y hizo esta alerta al pueblo de México? Lo que pasó que a partir de los 90s, a partir de modificaciones en la ley, con las primeras cuestiones de autoabastecimiento,
se empezó a privatizar, pero no solamente a privatizar, sino a hacer manejos ilegales de los mismos. Estas empresas de autoabastecimiento, que en realidad no son de autoabastecimiento, tendremos creo 230 y tantas centrales eléctricas que deberían de estar proveyendo energía a 239 empresas o particulares de alto consumo y le están dando servicio a 77,500 empresas y particulares. ¿A qué se debe esto? Es un fraude a la ley, es un fraude al pueblo de México, porque esta electricidad que ellos suministran allá ni pagan el respaldo a Comisión Federal, ni pagan lo que deben de pagar por el porteo, por la transmisión, ni pagan por la distribución, ni pagan por el mantenimiento, ni pagan por las subestaciones, ni pagan por las pérdidas que atrae esto. Obviamente que estas empresas lo pueden vender mejor a sus socios, pero comerciales, a los que le venden la energía, no verdaderos socios que estén involucrados en la generación de la energía eléctrica. En ese sentido, es importante recalcar que estas empresas han violentado la ley, sobre todo las eólicas. Yo soy zapoteca, vengo de una región del Istmo, donde el aire es uno de los mejores vientos del mundo. Llegaron, se impusieron en contra de la comunidad indígena zapoteca, con bienes comunales, con la complacencia del gobierno federal y estatal en ese tiempo, privatizaron por la vía del hecho. Obligaron a los notarios a privatizar la tierra para que pudieran presentarlos ante organismos internacionales y nacionales para poder tener acceso al crédito, porque ni siquiera son inversionistas directos, son gentes que sacan préstamos de un lado a otro y lo invierten. En 6 años, 8 años ya recuperaron toda la inversión. ¿Saben cuánto gastan para rentar la tierra a los indígenas y a los campesinos? El 1%. Y no aceptan que los campesinos se integren al desarrollo para que sean socios del mismo. Hemos señalado con evidencia y argumentos las carencias y omisiones en los gobiernos corporativos de Pemex y la CFE, derivada de las políticas adoptadas en años previos. Y hemos señalado una y otra vez ante gobiernos y legislaturas previas que la opacidad y la corrupción son un lastre que impide que estas dos empresas desplieguen su pleno potencial. Hoy estoy aquí para plantear nuestra visión con la misma convicción. Queremos una CFE fuerte, productiva, transparente, eficiente, pero también que rinda cuentas y se someta a controles por parte de otros entes del Estado mexicano para asegurar que sus impactos son todos en beneficio de los mexicanos. Queremos una CFE que tenga capacidad y recursos para enfrentar los grandes retos, la emergencia global por el cambio climático, la pobreza energética, la generación de energía que necesita este país para crecer. ¿Y resuelve la iniciativa del gobierno estos retos? Desde mi perspectiva, no. Y les voy a presentar evidencia. La iniciativa de reforma plantea la extinción de la figura de empresas productivas del Estado y su conversión en organismos de Estado. Para la CFE, la reforma establece que ya no tendría que generar valor económico y rentabilidad con sostenibilidad. En vez de eso, tendrá 3 nuevos mandatos constitucionales. 1, estar a cargo de toda la cadena de valor de la industria eléctrica con un 50% mínimo del mercado de generación garantizado y 100% de participación en transmisión, distribución y suministro básico. También sería monopsonio, es decir, el único comprador mayorista de electricidad, lo que incluiría el control de despacho eléctrico y la proveeduría del sector eléctrico. 2, actuar como su propio regulador, pues asumiría las facultades que hoy corresponden a la Comisión Reguladora de Energía, con lo que la CFE determinaría sus propios términos y condiciones de operación, incluyendo las tarifas. 3, asumir la responsabilidad exclusiva del diseño, implementación y control de todas las políticas públicas relacionadas con la transición energética.
Con la reforma, la CFE se convertiría en un órgano constitucional autónomo con un estatus legal superior al de las secretarías de Estado. Básicamente, la reforma propone que la CFE se mande sola, pues no plantea contrapesos ni incluye mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas. Es más, destruye los que ya existen, como se puede observar en la diapositiva. Si podemos poner la diapositiva anterior, por favor, donde están las dos. Ahí estamos viendo el mapa de vigilancia actual. La CFE interactúa con otras instituciones del Estado mexicano para cumplir con su responsabilidad social. El Estado mexicano tiene funciones de regulación. Todos esos son actores que interactúan con la CFE para mejorar sus impactos en la sociedad mexicana. La lámina que ven, el mapa de vigilancia, si se aprueba la reforma, está la CFE sin contrapesos. La CFE se mandaría sola. En el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que, inciso A, México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna. Eso, el inciso B dice, México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, puntos suspensivos, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Hay que recordar que durante la visita de la Secretaria de Energía a nuestro país, los grupos conservadores especulaban de que venían a regañar al presidente sobre el tema de la reforma energética, que le iban a jalar las orejas, etcétera, pero porque además se pensaba que podría causar precisamente algunas contingencias en el TEMEC, lo cual es absolutamente incorrecto. La Secretaria de Energía de Estados Unidos tuvo un buen diálogo con el presidente en ese sentido y creo, como ha dicho el presidente, se convenció de que México obra con soberanía y que esta reforma energética va orientada, por un lado, a combatir el tema de la corrupción, que tanto estuvo presente en las instituciones del gobierno, como también a defender invariablemente la soberanía nacional. Y por otro lado, este foro hay que tenerlo muy en cuenta, o este Parlamento abierto, se desarrolla en una profunda lucha conceptual. Más técnicamente hablando, es una lucha semántica, pero en el fondo es una lucha ideológica entre dos proyectos de nación, uno surgido de la Revolución Mexicana, plasmado en los artículos fundamentales de la Constitución del 17 y retomado por la Cuarta Transformación, contra todo el aparato ideológico conceptual generado en el periodo neoliberal, orientado a justificar el saqueo de los recursos naturales, económicos, humanos y financieros de la mayoría de los países del mundo por las grandes transnacionales, pero también para afianzar su dominio e incrementar la corrupción por su influencia, que ésta se extendió. Por ello, a algunos intelectuales, digamos, honestos, pero con todo el bagaje ideológico neoliberal, les cuesta trabajo entender o disimula no entender la profundidad de la reforma que propone el Ejecutivo Federal, ya que el contenido de los artículos 25, 27 y 28 son antagónicos y contrapuestos totalmente al modelo neoliberal. Esto fue lo más importante respecto al foro número 12, la importancia del servicio público de la CFE, empresa de control directo presupuestario o empresa productiva del Estado. Se habló de gobernanza, transparencia y también rendición de cuentas. Gracias por su compañía y nos vemos en la próxima.